Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas. Buenas noches, Cristina Villanueva, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. En igualdad, una noche más en La Brújula. ¿De qué hablamos hoy? Pues mira, en víspera del Día de la Constitución vengo a reivindicar un poco de justicia histórica para las mujeres, un cierto revisionismo. Porque, a ver, te voy a hacer una pregunta que no te importe no saber la respuesta, porque yo he tenido que estudiar un poquito. ¿Cuántos padres de la Constitución conoces? Bueno, pues en Pérez Llorca, Peces Barba, Herrero de Miñón, los que todos recordamos. ¿Y cuántas mujeres? ¿Cuántas madres? No, en serio, estaba Soledad Becerril, la pasionaria, también creo recordar que fue diputada constituyente, pero es más difícil si te pones a recordar eso. Pues hubo 27 mujeres, ¿eh? 27 formaron parte de la primera legislatura democrática, eran el 5% solo. De 1977 a 1979 se declaró que fuera una legislatura constituyente para crear el texto de la Constitución. Y como los tiempos estaban cambiando, con un cierto aperturismo ya a finales de los 60, se recuperaba el sufragio universal, pues claro, los partidos también incorporaron a sus filas a las mujeres. Claro, para ser un país democrático había que incluir a todos, claro. Hoy, 40 años después, saludamos a Nona Inés Vilariño, diputada constituyente. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, y a todos los oyentes. Encantado de saludarla. De algún modo, podemos decir, ¿por qué no?, que es una de las madres de la Constitución. ¿Qué momento tan trascendental, no? Había mucho que cambiar y mucho por hacer. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días, que imagino muy ilusionantes políticamente hablando? Pues la verdad es que lo primero que me encanta es oír últimamente tantas veces la palabra madres de la Constitución, porque se han tardado muchos años en darnos esa condición a las pocas mujeres que estábamos ahí. Pues claro que sí, claro que fueron tiempos de una enorme ilusión, y yo además creo que de una enorme lealtad por parte de los líderes políticos y responsabilidad para sacar adelante el proyecto democrático, que eso creo yo que es el patriotismo de verdad, poner por delante los intereses de España y de los españoles a los intereses de partido. Y en lo personal para mí fueron ilusionantes, y voy a decir una cosa que no sé si seré capaz de explicar, pero que quiero decirla, y pido se me deje decirla, aunque luego consuma menos tiempo. Por primera vez en mi vida, entonces era muy joven, pero ya habían pasado unos cuantos años, sentí una discriminación positiva por ser mujer, en un país en el que mi madre, viuda, en unas circunstancias personales que no viene al caso relatar, hizo el inmenso sacrificio de sacar adelante a 2 hijas adolescentes y que estudiasen lo que quisiesen. Yo sentí que le podía devolver a mi madre con esa discriminación una enorme parte de lo que él había hecho por mí. Es que era cuando las mujeres empezaban a hacer política, o por lo menos empezaban a hacer política de manera institucional. De todas maneras, es que algunos incorporaron a las mujeres solo para aparentar de alguna manera, ¿no? Para no perder el voto de las mujeres. Yo me imagino luego el trato con los compañeros de partido. Yo creo que ahí es cuando empezó la mujer también a trabajar el triple para demostrar continuamente su valía, ¿no? Un poco lo que cuenta Nona. Sí, pero quiero añadir una cosa. Es cierto, y mis compañeras lo reconocen, algunas, otras estaban en otras circunstancias como yo. A mí me pidieron que fuese para ser diputada. Y esa es la discriminación positiva que sentí. Muchas otras compañeras efectivamente fueron, como se decía, pues porque había que llevar a alguna mujer en las listas, ¿no? Ellas mismas lo aceptaron y lo reconocieron porque la situación era la que era. Y no es un reproche, es la descripción de una realidad. Y claro que luego tuvimos que trabajar, como decimos los gallegos, arreo durante todo el tiempo. Voy a saludar ahora a una compañera periodista con una dilatada trayectoria. Acaba de publicar un libro, Fuimos Nosotras, un recorrido por la biografía de aquellas mujeres, las madres invisibles de la Constitución. Majes Iglesias, buenas noches, Majes. Hola, buenas noches a todos. Encantado de saludarte. ¿Cómo era ese trato hacia las mujeres dentro de los partidos entonces? Bueno, no dejaba de ser un reflejo del que había en la sociedad con respecto de las mujeres. Pensemos que la mujer da un salto cualitativo impresionante del franquismo a la democracia, y en el momento en que se celebran las elecciones hay que buscar mujeres para que vayan a la convocatoria, ¿no? Por lo tanto, bueno, se las consideraba, digamos, un elemento necesario,
y de alguna manera lo fueron algunas, como muy bien acaba de decir Nona, otras que estaban ya en la lucha antifranquista, ya con una gran trayectoria política no institucional, porque ellas son las primeras mujeres en España que llegan a las instituciones después de la guerra civil. Vamos, que no hay mujeres en la política antes que ellas. Las hay en los partidos, las hay en la oposición, en la lucha antifranquista, pero las primeras que llegan a las instituciones son estas 27 mujeres. Y es curioso como todos, eso sí hay que decir, ¿no?, que hombres y mujeres eran conscientes de la importancia de ese momento. El artículo 14 de la Constitución fue clave para cambiar aquel presente y el actual futuro de España. Y además se aprobó por unanimidad. Escuchamos lo que dice el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Después de aprobar ese artículo, la única mujer que formó parte de la Comisión Constituyente pidió tomar la palabra. Escuchamos lo que dijo en 1978 María Teresa Revilla. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. Es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad, pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. Qué buena frase. Y además encierra mucho, demuestra carácter, determinación, pero yo creo que sobre todo es una reivindicación absoluta de la justicia hacia la mujer. No vamos a dar las gracias por ello. Magis, ¿qué significado tenía en ese momento estas palabras de María Teresa Revilla? Que era diputada de UCD, si no me equivoco. Sí, era de la UCD, sí, lo eran todo, porque si ella no llega a pedirle al presidente de la comisión, Emilio Atar, que la deje intervenir, que por cierto la trata con la condescendencia propia de la época, llamándola el ángel de la Constitución, por ser la única mujer de la Comisión Constitucional, si no llega a pedirle, insistirle que le dé la palabra, no estaba previsto, iba a pasar sin pena ni gloria este artículo. Los partidos estaban obviamente dedicados a cosas que ellos consideraban más relevantes, y la cuestión de la mujer, digamos que era secundaria, ¿no? Los problemas que había en el país eran verdaderamente importantes, estaba la lucha antiterrorista, estaba construir una constitución, pero el hecho de que la mujer no tuviera derechos jurídicos, porque hay que tener en cuenta que estas señoras, para poder presentarse a las elecciones, tienen que pedir permiso a sus maridos, para abrir una cuenta corriente tienen que pedir permiso a sus maridos, todavía no se puede sacar el pasaporte sin permiso de los maridos, apenas en el año 75 se empieza a dar algunos derechos jurídicos, sobre todo la mujer casada es la que más atada está, y la menor de edad, ¿no?, porque la mayoría de edad del hombre y de la mujer era distinto, y en la Constitución da un salto supremo con esta frase, con este artículo, y sobre todo el hecho relevante y que queda para la historia es gracias a que María Teresa Revilla toma conciencia, como todas las mujeres, de la importancia y se atreve. No todo el mundo se atreve a dar un paso adelante, ya lo hizo. Y es verdad que ha quedado para la historia. A mí me parece un hito que consagra ese derecho, lo cual no quiere decir que las mujeres recuperaran instintivamente los derechos o instantáneamente los derechos. No olvidemos, y tenemos con nosotros una jurista, una juez, que sabe muy bien lo que significaba entonces los delitos de mujeres. Todavía estaban las cárceles llenas. Todavía el Partido Comunista, el Partido Socialista intentaban introducir la amnistía a las mujeres, que no llega, a pesar de los pactos de la Moncloa, no entran los pactos de la Moncloa y no llega la amnistía por las mujeres. Queda mucho por pelear. Ha hecho referencia a Magis Iglesias, a una magistrada. En efecto, está con nosotros en esta conversación alguien que hoy ha vivido un día muy singular. Es la nueva presidenta del Senado, Pilar Llop. Buenas noches, señora Llop. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Antes de continuar con esta cuestión, algo un poco personal, ¿siente de algún modo que la situación presente, que usted sea presidenta del Senado y que haya una presidenta en el Congreso, es la culminación del camino iniciado por aquellas mujeres de las que hoy estamos hablando? Hombre, desde luego yo estoy enormemente satisfecha porque haya dos mujeres en estos puestos de altísima responsabilidad, pero no hemos llegado al objetivo porque la igualdad hay que trabajarla día a día. Estamos hablando de igualdad, pero la Constitución mantiene, por ejemplo, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. Nona Inés Vilariño, ¿esa fue una batalla perdida? Sí, realmente, bueno, primero quiero felicitar a Pilar, a quien no tengo el gusto de conocer, evidentemente es de una generación muy posterior a la mía, pero la felicito y yo sé que va a visibilizar, que aunque no sea la culminación como
ha contestado a Juan Ramón, creo que sí es importante visibilizar algunas cosas y ella estoy segura que será un elemento importante, como lo han sido las presidentas del Congreso y como realmente lo son las mujeres que llegan a esos puestos, que por desgracia son menos de las que deberían. Yo creo que la batalla estaba perdida de inicio y la dimos hasta donde pudimos. Hay gente, y yo lo entiendo, que nos demanda pues por que hubiésemos tenido un mayor compromiso. A mí, quizá mi deformación de profesora de historia me obliga a decir que los hechos no se pueden analizar sin perspectiva. La sociedad, lo ha dicho Magis también, la sociedad era lo que era. La situación en relación con la sucesión a la corona de España estaba como estaba. Luchamos, yo creo que hasta donde pudimos para conseguir que no fuese así, pero sabiendo que era imposible. Había unos condicionantes que imposibilitaban esa circunstancia. Nona, de hecho, abandonaste la sala, ¿no?, a modo de protesta cuando se votó. Sí. Desde luego, y además, quizá, que es lo que iba a decir como final, que hubiésemos podido visibilizar mejor nuestro rechazo, pues probablemente, pero nuestro sentido de la responsabilidad quizá nos llevó a aceptar algo que sabíamos que era imposible cambiar y trabajar todo lo que pudiésemos para que las cosas cambiasen. Y finalmente digo, en mi relación, no puedo olvidar a mi compañera María Teresa Revilla, agradezco infinitamente lo que se ha dicho esta tarde aquí y lo que ha hecho también Magis por hacer que la gente oiga esa intervención suya, porque de verdad fue mucho más difícil de lo que puede pensarse que María Teresa estuviese allí. Bueno, María Teresa, y ella ya se encargó de demostrar que podía y debía estar. De hecho, la discrepancia de María Teresa Revilla, conforme a lo de la sucesión de la corona, también queda reflejada en el diario de sesiones. Nona Inés Vilariño habla mucho de lealtad, del momento. Yo quería aprovechar también, felicitar a la presidenta del Senado, Pilar Llop, por su nuevo puesto, pero también un poco preguntarle, ¿no?, que en aquel momento se quiso que la Constitución fuera moderna, que no se quedara agotada, que contara con la participación de todos y todas, alejar sobre todo el peligro de ruptura. Y yo veo mucha vigencia en la actualidad. Entonces, Presidenta, ¿cómo ve este nuevo tiempo? ¿Los políticos de ahora son capaces de recuperar esa máxima de entonces? Muchas gracias, en primer lugar, por la felicitación. Y bueno, sí, ahora tenemos un reto que es abrir todos esos espacios de diálogo para hacer que tengamos una legislatura, además, que empiece a andar cuanto antes, para que también cuanto antes se ponga en marcha la posibilidad de resolver los problemas que importan a los ciudadanos, los problemas de este país. Y yo, por lo tanto, deseo y espero que esta sea una legislatura fructífera y que en ella podamos alcanzar importantes acuerdos sobre las cuestiones también más trascendentes que nos afectan. Yo quisiera destacar, si me permite, solo unos segundos. El hecho del relevo en las élites femeninas es importantísimo. El hecho de que no haya una mujer esporádica presidenta, sino que haya habido un relevo, como ha habido en el Congreso, entre Ana Pastor y Meritxell Batet, y ahora que vuelva a haber una mujer en el Senado, es de la máxima relevancia, porque significa que eso que nos ha pasado siempre a las mujeres, que hay que partir de cero cada vez y que hay retrocesos, y lo estamos viendo en algunos debates que hoy se está haciendo sobre los derechos de las mujeres, que nos quieren volver al punto cero, el hecho de que ellas vuelvan a renovar en las élites femeninas la presencia de los derechos deja constancia de que podemos avanzar. Sí, por primera vez en la historia de España tenemos dos mujeres presidiendo en las más altas instituciones del Estado, el Congreso y el Senado. Con el conocimiento como juez de casos de violencia de género, con el conocimiento que tiene nuestra presidenta del Senado, ¿no? Esto para todas las mujeres es un motivo de satisfacción, igual que la elección esta semana de la reelección de Meritxell Batet. Pilar Llop, presidenta del Senado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nona Inés Vilariño, Magis Iglesias, muchísimas gracias también por participar en La Brújula esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá se cumplan los pronósticos de la presidenta del Senado. Lo veo difícil con los tiempos que vivimos. Gracias. Cristina Villanueva, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, en igualdad.